siguen politizando ante la tragedia, ante la problemática a la que nos enfrentamos todos los mexicanos y todos los seres humanos, los ciudadanos, los habitantes de este planeta, Renata. Claro, y creo que lo decías muy bien al inicio, ¿no? Hablas de cómo al final de cuentas se está capitalizando políticamente de esta tragedia con mentiras burdas, pero desde el mero inicio, ¿no? De esta pandemia. Recordamos todas las fake news desde el primer, no sé si se acuerdan del primer que mataron al primer mexicano, no me acuerdo, un señor Curi. La oposición se ha caracterizado por mentir y politizar el tema de generar del COVID y del manejo de este, ¿no? Y se ha hecho esta falsa excepcionalidad del caso mexicano, ¿no? Como si fuera México el único país que estuviera pasando por momentos difíciles, por saturación de hospitales, por incremento de casos, cuando esto es un fenómeno mundial, ¿no? Los países con más seguridad social, con mejores sistemas de salud, también están colapsados. Y aquí yo quisiera recordar que no podemos dejar atrás que en el periodo neoliberal se dejó totalmente abandonado el sistema de salud. Entonces, en el sistema de salud pública, tal cual como los hospitales, el número de personal médico, pero además de todo, la salud pública. Entonces, tenemos uno de los países más enfermos de todo el mundo, con obesidad, con diabetes, con hipertensión, y nos agarra en un momento, bueno, en cualquier momento durante el periodo neoliberal nos hubiera ido igual de mal, pero con peores gobernantes, y nos agarra en una posición muy compleja, ¿no? Entonces, yo definitivamente creo que sea, por supuesto con sus errores, pero aquí sí yo quisiera invitar a la audiencia que nos dijera qué país no ha tenido errores, ¿no? Todos los países, porque a todos nos agarró como una ola, desprevenidos, sin la capacidad suficiente para poder atenderlo de manera perfecta. Entonces, ¿de qué hay errores? Por supuesto que los hay. Y en retrospectiva vamos a voltear a verlos, analizarlos y entender qué se pudo haber hecho mejor. Sin embargo, no cabe duda que ha sido un manejo responsable. Tú mencionabas el INER y ahí están los datos, ¿no? La realidad es que se trata de tergiversar y de mentir con los datos, de que somos el cuarto país del mundo con más muertos, claro, porque somos de los países afectados, de los países más grandes del mundo, ¿no? Pero los datos dicen que la curva mexicana son muchísimo más similares a la curva de Noruega, por ejemplo, o a la curva de Perú o Chile. Que también están mal y también les ha ido mal, pero no somos ni Estados Unidos, ni Reino Unido, ni Francia, donde les ha ido muchísimo peor que a nosotros, desgraciadamente, y aquí sí, como coincido con el presidente, son gachas las comparaciones porque son vidas humanas las que se están perdiendo y es una tragedia que no habíamos visto en 100 años. Pero que el manejo mexicano no es, toda la desgracia que nos ha pasado en México no es una excepcionalidad del caso mexicano, sino es desgraciadamente algo que nos está pasando a todo el mundo y que no se puede hacer muchísimo más con las condiciones estructurales que tenemos, que no les gusta a los conservadores que les recordemos cómo están las condiciones estructurales del país, pero es una realidad, ¿no? Entonces, creo que es muy irresponsable de parte de la oposición politizar esto de la manera en la que se está politizando. Y ojo, aquí no quiero decir que no se hable del tema desde un punto de vista político, simplemente que no se mienta y que no se tergiverse y que se haga un análisis más amplio donde sí se pueda recalcar, creo que esto va en buen camino, esto no va, esto podríamos mejorar. El gobierno ha mejorado muchas de las cosas, ¿no? Lo del tapabocas es un ejemplo, ¿no? Salud, mientras no había datos sobre si el cubrebocas servía o no servía, entonces recomendaba que se usara en lugares cerrados, pero que no se dejaran de usar otras medidas porque podía generar una falsa seguridad. Y esto sigue siendo cierto, lo de la falsa seguridad, sin embargo se ha rectificado. Y no es que se haya rectificado, es que ahora tenemos la información de que el tapabocas sí funciona y entonces se recomienda. Entonces creo que ha sido un manejo responsable, con algunos errores como todos los países, pero en general hemos hecho lo mejor que se ha podido en este país con las condiciones estructurales que tenemos. Y concuerdo completamente con Renata Turrente en esto. Es clara la situación que existe en México, los datos, vamos, estamos hablando de una área metropolitana vastísima, enorme. Si estamos hablando, por ejemplo, solamente de la Ciudad de México y del Estado de México en su área metropolitana, se trata de más de 20 millones de habitantes. Imagínese usted,
20 millones, somos en todo caso de las áreas metropolitanas más grandes del mundo. Y aquí no podemos quedarnos con la idea de, es que el gobierno no tiene camas suficientes, es que el gobierno no está haciendo algo al respecto, etcétera, etcétera. Si el gobierno federal, si el gobierno incluso municipal, local, el gobierno estatal le está pidiendo a la gente que se quede en sus casas, que no salga, que no se enfrente a situaciones terribles y no está utilizando medidas coercitivas para lo mismo, ¿no sería, Renata, en todo caso, una problemática de los que salen a hacer una fiesta, una posada en estas fechas, de los que van a dar la vuelta al centro histórico, de los que se meten a un centro comercial o van a un tianguis con tanta gente? ¿No sería responsabilidad de personajes como Ricardo Salinas Pliego, que hacen sus fiestas y hacen llamados a que la gente se mueva, que haga cosas en medio de la pandemia, o de una Patti Durán, alcaldesa de Naucalpan precisamente, que se casa este fin de semana, imagínese usted? Qué importante lo que dices. Y mira, creo que es una responsabilidad colectiva, ¿no? Creo que, como siempre dice López-Gatell, el Estado somos todos y es gobierno y es también la respuesta a la sociedad. Entonces no podemos, justamente lo que tú mencionas, no podemos achacarle todo la responsabilidad al gobierno, que sí la tiene, ¿no? Estructuralmente el gobierno está a cargo de la seguridad pública, de una tragedia como estas. Entonces, al final de cuentas, la responsabilidad estructural, por supuesto que la tiene el Estado, el gobierno en específico. Sin embargo, también nosotros como colectividad, como comunidad, tenemos una responsabilidad. Y sobre todo, aquellos personajes que tienen espacios o voz pública, ¿no? Que son voces públicas, como lo que mencionabas de la alcaldesa o de Ricardo Salinas Pliego, que son verdaderamente una vergüenza que estén saliendo a hacer esto y que además de todo lo hagan público, ¿no? O sea, como yo pensaba el otro día, si era peor hacerlo público o no, o si tenía alguna agraviante extra hacer este tipo de cuestiones públicas como lo hace Salinas Pliego, que parece que hasta lo presume. Y creo que sí lo tiene, porque al final de cuentas normaliza estas fiestas o estos convivios sin cubrebocas. No tendríamos que tener ningún tipo de convivios ahorita con o sin cubrebocas, ¿no? Pero que además de todo lo publicite de la manera que lo hace, lo que está generando es una normalización de este tipo de reuniones cuando las autoridades nos están diciendo explícita. Bueno, pues al parecer perdimos por unos momentos a Renata Turrent. No sé, compañeros, si nos puedan reconectar con ella. Ya la tenemos de regreso. La están reconectando. Ya sabe usted que la tecnología pues no tiene palabra de honor, señoras y señores, pero qué interesante lo que nos está comentando Renata Turrent sobre este tipo de personajes que además de todo lo hacen público. Ya te tenemos de regreso, Renata, adelante. Ya, hubo un pequeño problema técnico, pero acá estoy. Y sí, como yo decía, esta normalización de el estar en espacios cerrados con muchísima gente, cuando explícitamente nos están diciendo quédate en casa. Y ese quédate en casa significa, además de todo, que aquellos que podemos quedarnos en casa, como es Salinas Pliego y toda esa gente que estuvo reunida ahí, y como es la alcaldesa y sus invitados, y como es la gente de clase media y media alta que sí se puede quedar en casa, que no está en la actividad productiva esencial, tenemos esa responsabilidad extra de quedarnos en casa para que aquellas personas que no tienen los recursos económicos para poderse quedar en casa, o aquellas personas que están en sectores económicos que no pueden parar porque se colapsa una ciudad, como es el sector salud, el sector financiero, todo el transporte público, para poder dejar que esa gente ocupe el espacio público y no saturarlo, ¿no? Entonces, sí es una irresponsabilidad cualquier persona que salga a la calle sin necesidad de tener lo que hacer, pero específicamente creo que tienen más responsabilidad estas personas públicas que no tienen, que al final de cuentas lo desesperante y lo frustrante y lo triste de los Salinas Pliego y de la alcaldesa y en general de la gente. Yo me criticaba mucho por un tuit que puse porque decía yo que por todos lados yo veía gente rica haciendo bodas, ¿no? Y me criticaban que no solo a la gente rica y no sé qué. Bueno, esa es la experiencia que yo he visto, ¿no? En redes sociales. Y creo que esa gente que no tiene la necesidad de salir a ganarse la vida día a día, porque tiene ahorros, porque tiene un trabajo que se puede hacer de casa, sí tiene responsabilidad extra para poder para ayudar a no saturar los espacios públicos quedándose en casa.
Pero no todas son pues malas noticias. Algo que nos planteabas desde un principio, querida Renata Turrent, es que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias ya salvó a al menos 1,012 personas de 1,700 casos críticos de coronavirus, una situación que es verdaderamente interesante que podamos plantear. Claro, y creo que esta es parte de los errores, quizá no sé si llamarle errores de comunicación, o más bien es una lucha constante y muy difícil, es una lucha así como en picada hacia arriba, no en picada, al revés, cuesta arriba en contra de los medios de comunicación hegemónicos, ¿no? Que solamente publican todas las tragedias, pero no están ayudando a difundir que existen casos de éxito, como es el caso del INER, y que existe y que parte de la estrategia mexicana ha sido un grandísimo éxito, como las vacunas, que ahorita me meto un poco de volada al tema, ¿no? Pero creo que como parte de esta politización que mencionabas tú al inicio, los medios de comunicación masivos, los Televisas, los TV Azteca, se han dedicado a politizar este tema en un sentido negativo en contra del presidente y su gobierno en general. Y en ningún lado, más que en la jornada, yo vi esta nota que mencionas, donde dice que se salvó a 1,012 pacientes de los 1,700 graves que tenían hasta ahora, ¿no? Esto es una tasa de efectividad del 60%, ¿no? Muchísimo más alta que en casi la mayoría de los hospitales con pacientes graves, ¿no? Y esto es algo que tendría que ser un orgullo mexicano, ¿no? Es una de las instituciones de salud pública más respetadas, más sólidas, y que tendríamos que voltear a ver, y ni siquiera, si no lo quieren ver de manera política como un triunfo de este gobierno, no tenemos que verlo así porque es una institución que lleva muchísimo tiempo, sino por respeto a el cuerpo médico que trabaja ahí y el esfuerzo magistral que hace en específico el INER, pero en general todo el sector salud pública, ¿no? Es los médicos, enfermeras, camilleros, el personal de administración, de limpieza, la gente que trabaja en el sector salud de primera línea han sido héroes y heroínas que creo que no hemos podido ni siquiera entender la magnitud del esfuerzo que han hecho por 9 meses. Y que parte de esto también es recordar nuestra responsabilidad de que ellos y ellas están en la primera línea, y que lo menos que podemos hacer es ser responsables, quedarnos en casa, no difundir noticias falsas, para darle el respeto a este personal médico que lo merece. Entonces, yo pues aprovecho el espacio que ustedes con mucha amabilidad me dan para reconocer al INER y a todo el cuerpo médico de ahí y de todo el sector público y privado que han salvado vidas diario por 9 meses, ¿no? Ha sido impresionante. Y en segundo lugar, un poco también recordar otras noticias buenas que hemos tenido por parte del gobierno, de la manera en la que se ha manejado, que es definitivamente el plan de vacunación, ¿no? Y esto también se ha dejado así como si fuera algo normal. El único tema que ha retomado los medios y la oposición con respecto a la vacunación es: ¿y los privados qué? Y si yo tengo dinero para pagarlo, ¿por qué no puedo pagarlo? Cuando este es un problema de seguridad nacional, de salud pública, de escasez, que es obvio que tuviera que llevar el gobierno, y que hasta en los países más libertarios como es Estados Unidos, y de libre mercado y ese liberalismo radical que tienen, el liberalismo económico radical que tienen los gringos, hasta en esos países el gobierno va a estar a cargo de la distribución y la aplicación de las vacunas. Entonces es ilógico pensar que el privado tendría que estar a cargo de esto, y recordarle a la audiencia que vamos a ser el primer país de Latinoamérica que va a aplicar la vacuna, y me parece que el cuarto del mundo, y si no el cuarto, uno de los primeros países del mundo. Esto es un triunfo para el gobierno mexicano, en específico la Cancillería, gigantesco. No, y específicamente el pensar en que nuestro representante ante el mundo, el presidente López Obrador, fue el que hizo el llamado ante Naciones Unidas, un llamado que fue escuchado y que se interpuso por sobre todos, de que esa vacuna sea, universal, que no se cobre, que sea para todos, y es como se está manejando aquí en Estados Unidos, por mucho que lo critique Víctor Trujillo en su personaje de sátira política Brosito. Aquí en Estados Unidos están haciendo exactamente lo mismo, Renata. Aquí en Estados Unidos estamos haciendo la vacunación por estratos. Primero los trabajadores de la salud, acaban de dar a conocer que ya es momento de las personas mayores de 78 años, etcétera, etcétera. Pero lo quieren politizar de tal forma. Y aquí le voy a pedir a don David que nos grabe, porque quiero mostrarte un video de cómo es que
Por un lado, por ejemplo, tenemos a serios críticos de la forma en la que el gobierno de México ha enfrentado la pandemia del coronavirus, como es el Partido Revolucionario Institucional. Con un absoluto cinismo, constantemente critica a Alito Moreno, su militancia, la forma en la que México se ha enfrentado a esta pandemia. Yo alguna vez aprendí que el hubiera es el verbo presente de un pasado que ya no es, pero yo me pongo a pensar en eso. Si hubiera ganado José Antonio Meade, ¿tendríamos la vacuna para todos nosotros? Si hubiera ganado José Antonio Meade, ¿no hubieran colapsado los servicios desde antes? Te lo planteo porque quiero que veamos este video de un grupo de priistas de Campeche gritando al unísono que Alito Moreno es el aliado de los jóvenes. Yo no sé, hablando de los que no están siguiendo las medidas sanitarias de la pandemia, no sé si esto lo evidencia en lo absoluto. Adelante, doña Ceci, vamos a verlo con Renata y lo platicamos. ¿Cómo se llama el mejor aliado de los jóvenes? ¡Alito! 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 Y no sé si dice el aliado de los jóvenes o de los pobres, según yo dice es el aliado de los jóvenes, pero las imágenes son desgarradoras. Son decenas de priistas gritoneando Alito, que es el aliado de ellos y etcétera, en medio de la pandemia, con el mayor cinismo. Tu opinión, Renata Turrent. Y ni uno ni otro, aunque no sé si dijo, yo tampoco entendí si decía de los jóvenes o de los pobres, pero ni uno ni otro, por supuesto, ¿no? Por lo que bien mencionas. Y no olvidar que esta es la misma gente que dice que el presidente está politizando y que está usando la vacuna de manera electoral. Cuando en primer lugar se está empezando a vacunar ahorita, las elecciones son hasta junio, perdón. Entonces, y esa misma gente que voltea y dice, el presidente está capitalizando de la vacuna con propósitos electorales. Bueno, yo me pregunto, una, que quisiera que no vacunáramos porque vienen elecciones, y dos, esta es la misma gente que sale a hacer este tipo de mítines, ¿no? Sin ningún tipo de protección, violando todas las recomendaciones que nos ha dado el sector salud, como bien dices, gritando ahí, como si no supiéramos después de 9 meses de pandemia, que gritar suelta mucho más gotículas y que eso propaga la enfermedad mucho más fácil. Es ilógico, de verdad, es que es un cinismo que solamente se puede explicar de parte de la oposición, que solamente se puede explicar cuando se entiende que tienen una maquinaria de comunicación, como es Televisa, TV Azteca y en general los medios de comunicación escritos el aparato de comunicación, ¿no? La comunicación hegemónica que tienen, de la que tienen poder la oposición, ¿no? Por medio del sector económico. Entonces, de otra forma no se podría explicar que un sector de la sociedad fuera tan irresponsable, tan cínico, tan mentiroso y que pudiera seguir teniendo estos espacios saliéndose con la suya, ¿no? No se puede explicar a menos de que entendamos que el poder mediático lo maneja el poder económico, y el poder económico es una oposición a un gobierno popular como el de Andrés Manuel López Obrador, y que gracias a las redes sociales y a medios como Sin Censura se puede combatir un poco esta narrativa totalmente irresponsable y cínica, ¿no? Gracias, Renata, gracias. A medios como Sin Censura y a voces como Renata Turrent. Renata, pues yo soy de la idea de que en algún momento tendría que desaparecer el Partido Revolucionario Institucional, que para nosotros los mexicanos el Partido Revolucionario Institucional es lo mismo que para los alemanes el Partido Nacional Socialista en la década de 1930 y 1940. Debería ser prohibido, debería ser en definitiva destruido ese partido y sus militantes, en todo caso, pues inhabilitados del servicio público de por vida. Pero bueno, esas son mis ideas. Yo considero que nosotros los mexicanos vivimos con mucho respeto para el pueblo alemán y el pueblo judío. Vivimos el gran holocausto mexicano gracias al Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué te parece si nos cuentas tus redes sociales, los canales en los que te puede ver la gente, los espacios informativos en los que te puede ver la gente? Me preguntan siempre mucho en redes sociales, ¿cómo vemos a Renata Turrent?
Ay, muchísimas gracias. Yo, antes nada más de darle mis redes sociales, les recuerdo a todos los compañeros y compañeras que están por allá que se pueden registrar en votoextranjero.mx para sacar su INE. Antes de febrero, para que puedan votar, se va a poder votar en línea desde allá. Tenemos las elecciones más grandes de la historia mexicana y justamente para poder acabar con ese cáncer que ha sido el PRIAN, ¿no? Tú mencionas al PRI y estoy totalmente de acuerdo, pero el PAN nos dejó un cementerio de país. Los Calderón han sido para mí el peor cáncer que hemos tenido, por lo menos de mis 34 años de vida, y bueno, para que allá nuestros paisanos queridos y héroes, como les llama el presidente, porque eso es lo que son, nos ayuden a votar ahora que son las elecciones de junio. Entonces, se pueden inscribir, pueden sacar su INE en votoextranjero.mx, sacan su INE y van a poder votar desde allá. Y bueno, a mí me pueden seguir en @rturrent en Twitter y en Instagram. Estoy a punto de tener a mi bebé, entonces quizá me voy a ausentar unas semanitas, pero ahí estaré respondiendo lo más que pueda. De pronto en Instagram hago preguntas y respuestas, entonces @rturrent en Twitter y en Instagram. Y es el primero, ¿verdad, Renata? Es el primero y única, sí. Pues Debut y despedida. También como padre primerizo, mi hijita nació a principios de la pandemia, nació a principios de abril, y era cuando comenzaban las medidas. Así que por favor cuéntanos cómo te va ahora en el hospital, en el parto, cómo va la cosa, qué pasa con todo esto. Vamos a estar muy, muy pendientes de lo que pase contigo y te mandamos obviamente toda nuestra muy buena vibra. Vamos a rezar por ti, y qué bueno que haces un llamado al voto mexicano en el exterior. Yo saqué mi credencial de elector desde 2018, voté desde acá, con mi credencial de elector. Es muy importante que la saquemos, acérquese a su consulado para que usted pueda llevar todos los documentos necesarios. Es un problemón, pero hay que luchar por eso. Hay que luchar. Es un problemón, son una serie de trámites, pero usted lo puede hacer, como bien dice Renata Turrent. Vaya a su consulado, lleve los documentos que le piden, le van a mandar la credencial de lector a su casa, la tiene que activar y después le mandan a usted su boleta para las elecciones 2021. Muchísimas gracias, Renata, por esta intervención. Muchísimas gracias a ti, querida Antonia, te mando un abrazo, felicidades por tu nena también y muchas gracias por tenerme, y a todo el auditorio le mando un abrazo, felices fiestas y estamos en contacto. Felicidades a ti, seguramente jugarán en el futuro nuestras chiquillas, así que... Así es, les mando muchos abrazos desde acá. Ahí estaremos muy, muy pendientes. Pues bueno, qué feliz es platicar, ¿no?, de este tipo de cosas. En medio de la oscuridad, la luz, ¿no? Eso es lo importante. Mucha gente dice, este 2020 fue espantoso. Y no, muchos bebés nacieron, muchas parejas siguen juntas, mucha gente le echó muchísimas ganas, mucha gente hizo una serie de creaciones científicas, literarias. No todo fue malo 2020. Veámoslo como un año para reflexionar de lo que nos puede, y de lo que vivimos como humanidad.